¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes, soy Rafael Hernández. Esto es En Su Derecho, una programación especial que hemos preparado para usted. Es un placer que nos permita llegar hasta sus hogares y les recuerdo que estos programas se derivan de varias quejas, de varias denuncias, pero también de varias dudas que ustedes estuvieron externando a nuestra redacción. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, los niños, que como siempre decimos e insistimos, es el sector más vulnerable de la sociedad y es lo que debería representar la preocupación número uno de todos los miembros de la sociedad, pero también de las autoridades. Antes de entrar en materia, saludo con muchísimo gusto a mi compañera Cecilia Saldaña. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes. Muy bien, Rafael, con el gusto de saludarte como todos los días. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio 100% ciudadano, donde le damos voz a las problemáticas que más nos preocupan como sociedad. Soy Cecilia Saldaña y lo invito a visitar nuestro sitio web udgtv.com, donde encontrará los contenidos de Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara, así como el acceso a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o YouTube. Les recuerdo que esta semana llevamos hasta usted una serie de programas especiales y el día de hoy, como comentabas, Rafael, abordaremos el tema de la obesidad infantil, cuáles son sus causas y consecuencias, así como las recomendaciones por parte de los médicos y especialistas. En efecto, la obesidad infantil, mire, es nada honroso, es muy alarmante el hecho de que México, hablando como país en general, tenga un índice tan alto de niños que sufren de obesidad. ¿Cuáles son las consecuencias de algo como esto? Podríamos pensar que una de las inmediatas es, desgraciadamente, la diabetes tipo 1 o diabetes infantil. ¿Y qué tanto sabemos los padres al respecto? ¿Estamos preparados para recibir una noticia como esta? Imagine que de pronto le avisan que su hijo o hija tiene diabetes tipo 1. ¿Qué hacer ante un panorama como este? La educación que deberíamos de tener, la información y sobre todo la capacidad de manejar una noticia como esta ante nuestros hijos, por ejemplo. Por eso es indispensable que preste usted mucha atención. Si ya padecen algún problema como estos, esta información le va a ser de mucha utilidad, Cecilia, y si por fortuna no lo padecen en casa, es importantísimo también para extremar precauciones, porque qué fácil hoy en día para nosotros como papás, por ejemplo, el empezar a comprar tantos alimentos tan procesados, el de pronto sustituir frutas, verduras o cosas hechas en casa por panes, por golosinas, y a veces no reparamos los padres de familia en las consecuencias que esto puede traer a nuestros hijos, porque muchas veces se piensa que los niños llenitos son los niños más sanos. Y vemos en los hechos que no es así. Así es. ¿De qué manera podemos prevenir este tipo de cuestiones, Rafael? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque en muchas ocasiones se nos hace tan sencillo, tan fácil decir, ay, bueno, ¿qué es un chocolate? ¿Qué es un panecito para desayunar o para la hora de la cena? Entonces es muy importante saber prevenir y efectivamente todas estas medidas que debemos de tener como padres para evitar estos problemas con nuestros pequeños. O yo desde bebés, ¿no? Así Digo, es. por ejemplo, hoy en día también es muy fácil y a veces la misma carga de trabajo nos hace no ser flojos, pero a veces sí optar por, incluso a veces las papillas, por ejemplo, que ya te venden sin decir marcas, ¿no? Pero y a veces el hecho de decir, ay, es que hay que hacer la papilla, o que se van los niños a la escuela y les compran galletas, les compran o yogur, que pensamos que es algo muy saludable y no sabemos lo que está detrás de la etiqueta. Los jugos, Cecilia, que a veces decimos, es que es muy nutritivo, es un jugo. Atención, quizá usted le pueda estar dando pura azúcar a sus hijos y todo esto los empieza a hacer subir de peso. Indispensable que empiece usted a observar el comportamiento de los niños, la respiración de los niños, si empiezan a estar ansiosos, si empiezan a transpirar, este tipo de cosas, porque esos podrían ser síntomas de que nuestros hijos podrían estar viviendo episodios ya de diabetes tipo 1. Y esto es una cosa que, bueno, si lo descubrimos a tiempo, podemos tratarla, pero
en muchos de los casos es muy tarde y a veces nuestros hijos están ya bastante complicados y podemos llegar a vivir un escenario trágico. Rafael, los padres somos el ejemplo de los pequeños, entonces, ¿cómo podemos decirle al pequeñito, no comas, come mejor fruta, come mejor verduras, si está viendo que los papás están consumiendo pan, están comiendo todo este tipo de alimentos que son procesados o en muchas ocasiones chatarra? Entonces, también debemos de fijarnos en eso y sobre todo el hecho de hacer ejercicio. Estamos olvidando eso, tenemos a los pequeños enfrente de la televisión, enfrente de los aparatos electrónicos, entonces es muy importante las recomendaciones por parte de los especialistas. Nadie nos enseña cómo ser papás, pero es importante atender este tipo de temas tan interesantes. Así es, tómelo muy en consideración. El programa del día de hoy es un programa muy importante, sobre todo si usted tiene la bendición tan grande de ser papá, de ser mamá. Si usted tiene hijos en casa o incluso si usted tiene sobrinos y si no tiene nada de esto, simplemente por cultura general, por favor, preste mucha atención. Le invito para que permanezca con nosotros en esta programación especial de En Su Derecho. Vamos a ir a la primera pausa, pero volvemos con más información. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este programa especial de En Su Derecho y seguimos platicando con el doctor Miguel Escalante Pulido, jefe del Departamento de Endocrinología del Centro Médico de Occidente. Doctor, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de un tema interesante como es la educación cuando nuestros pequeños tienen diabetes. Y yo le preguntaba, ¿cómo se da el diagnóstico de diabetes? Llegamos nosotros con nuestro pequeñito, es con el pediatra, con el endocrinólogo, nutriólogo. ¿Quién da el diagnóstico de la diabetes? Bueno, generalmente el pediatra es el que ve síntomas relacionados con una descompensación. Los síntomas más fácilmente detectables es un niño que no está comiendo bien, sin embargo tiene mucha sed, empiezan a orinar mucho, inclusive en la madrugada o inclusive en su misma cama, enuresis, y de repente empiezan a bajar de peso en forma exagerada. Como son patologías muy rápidas, este tipo de patología de niños rápidamente en cuestión de 2 o 3 días se dan cuenta los padres porque ven que algo está mal. Cuando lo llevan al médico, la confirmación se hace con una muestra de sangre y las cifras de glucosa que se establecen como categóricamente diabetes es una cifra en ayunas, es decir, en la mañana con 8 horas de ayuno, por arriba de 125. Cuando ya hay síntomas, generalmente tienen glucosas arriba de 200 miligramos, porque ya es cuando el riñón empieza a eliminar la glucosa, cuando los niños tienen una sed en forma muy importante y han perdido ya peso. Pero hay ocasiones que no le quieren medir la glucosa porque ya desayunó. No importa, una glucosa casual, a cualquier hora del día, por arriba de 200 miligramos, se establece diagnóstico de diabetes, invariablemente. Yo insisto mucho que habrá niños de riesgo que tienen obesidad que pueden estar sin síntomas y pueden tener niveles de 130, 140 sin sentir absolutamente nada porque se están compensando. Obviamente, un niño que tiene 250, 300, 400, generalmente son niños que desarrollan un estado que se llama cetoacidosis. Y la cetoacidosis no es otra cosa que una descompensación aguda, una falta de insulina tan severa que empiezan a quemar grasa como sustrato de energía y empiezan a respirar de forma muy jadeante. Son respiraciones profundas y uno dice, ¿tiene asma? No. Me ha tocado casos en los cuales en este niño tiene asma. No, ¿cuál asma? Tienen una cetoacidosis. Si no le damos rápidamente insulina y lo hidratamos, se puede morir. Porque el pH o la acidez que tienen en su cuerpo es de tal magnitud que pueden bloquear la función muscular de sus pulmones y caer en un paro cardiorrespiratorio. Entonces yo creo que lo más importante, tengo familiares en primero o segundo grado de diabetes, tengo obesidad, caray, pues voy a llevar a mi hijo a hacer estudios generales que impliquen una muestra de glucosa. Ya si quieren sacar colesterol, triglicéridos, está bien, pero por lo menos glucosa. Y esos niños que ven en cama, que se orinan, que no era lo usual, o que de repente empiezan con mucha sed y empiezan a perder el ánimo de jugar o hacer ejercicio, caray, voy a medir la glucosa en forma rápida, no vaya a ser que vayan a tener una glucosa muy alta.
Eso es muy importante porque hablamos de la educación, ni como padres y en muchas ocasiones ni siquiera en las escuelas tenemos esa educación. ¿Qué pasa cuando ya nos dan el diagnóstico? Nuestro pequeño tiene diabetes. ¿Cómo lo vamos a manejar tanto en casa como en la escuela? Si es un niño con diabetes tipo 1, lo ideal sería, obviamente, de parte del médico, dar un esquema muy sencillo de tratamiento urgente. Por ejemplo, si es un niño que pierde el estado de alerta en forma súbita, medir la glucosa. Frecuentemente, lo más frecuente es que caigan en algo que se llama hipoglucemia. Son cifras de glucosa por debajo de 60. Y esos niños empiezan a sudar, pero muchas veces es tan rápido que no se dan tiempo para tomar alimento porque da hambre. La maestra debe estar ahí atenta a dar los primeros auxilios. Muchas veces hablando a una ambulancia, muchas veces darles, obviamente si está en un estado de conciencia adecuado, un jugo, por ejemplo, o algo dulce. Pero si perdió el estado de conciencia, pues sí, hablar a urgencias, sí, canalizar, etcétera, que ya sabrá el paramédico. Hay una inyección que se llama glucagón, que se puede aplicar como si fuera la insulina y en cuestión de minutos recobran el conocimiento. Es una ampolleta que en realidad no es tan fácil de adquirir, pero realmente en toda escuela donde hay un niño con diabetes deben de tener para tratar de que salvar la vida en ese caso, ¿no? Pero si de alguna manera tenemos el escrito del médico señalando que puede bajar la glucosa o puede subir, ¿qué mecanismos o qué tipo de terapia debe de hacer para evitar una descompensación? ¿Sí? Pero cada vez es más frecuente en las escuelas tener niños con diabetes, de tal manera que creo que es importante de repente antes de entrar a esos cursos tener una plática con los maestros sobre la enfermedad. Esto es algo en lo que nosotros vamos a estar insistiendo, en que las autoridades acerquen primero la información y segundo, pues los elementos, ¿no? Porque fíjese qué importante que en cada escuela, en cada centro educativo tuvieran esto que usted está comentando. Claro, claro. Sí. Porque esto sí es la diferencia entre la vida y la muerte para un pequeño o para varios. Claro, porque algunos de ellos hacen ejercicio en forma importante o no tienen un alimento en forma regular. Y hay que recordar que la insulina, pues en realidad no vas a ver si comió, desayunó bien, si hizo mucho ejercicio, hizo poco, hay mucha variabilidad en las cifras de glucosa, lo cual implica estar haciendo un monitoreo un poquito más frecuente. Algunos niños tendrán el acceso al monitoreo, algunos no por cuestión de dinero, y esa es una situación problemática muchas veces. ¿Un niño con diabetes puede desarrollar su vida de manera normal? Perfectamente. Yo tengo pacientes que desde los 5 o 6 años tuvieron diabetes y ahorita son atletas de alto rendimiento, por ejemplo. Son profesionistas, algunos de ellos también. No limita pues la No la hay acción. límite. Si están bien controlados, van a tener una vida muy similar, inclusive a veces mejor que alguien que no tiene diabetes, porque son muy ordenados en sus tiempos de comida, el tipo de alimento en general. Por eso es importante ayudarlos, enseñarles, a educarlos y saber que lo importante es tener una cifra de glucosa lo más normal posible. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos que irnos a una pausa. Doctor Miguel Ángel Escalante Pulido, jefe del Departamento de Endocrinología del Centro Médico de Occidente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Con esto vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en la programación especial de En Su Derecho, hablando de la obesidad infantil. Hace un momento escuchábamos algo muy importante que tiene que ver con las enfermedades que por desgracia pueden surgir debido a la presencia de la obesidad. Una de estas es la diabetes infantil. Y vamos a platicar con la nutrióloga Xochitl Flores Fong, quien hace un momento también nos hablaba de las cifras, las estadísticas. Le quiero preguntar algo, a ver, licenciada, dígame. Usted dígame algo, porque luego de pronto si le llega a usted un pequeño, ¿no? Y le acaban de diagnosticar, por ejemplo, que tiene diabetes. Yo decía, y hago mucho énfasis en que tienen que cambiar los hábitos, no nada más el niño, sino toda la familia, ¿no?
Platíquenos de esto. Así es, hablamos de la condición de vida de la diabetes como una de las enfermedades crónico-degenerativas que más nos afectan por el tema de la obesidad principalmente. Ajá. Algo importante a identificar, la diabetes tipo 2, que anteriormente la conocíamos para las personas adultas, también aqueja a los niños por el tema del sobrepeso y la obesidad. La diabetes tipo 1 suele ser bajo otras condiciones. Estos diagnósticos no es porque el niño tiene obesidad o sobrepeso, sino porque ya hay una situación genética quizá que contribuye. Una predisposición. Así es, una predisposición que contribuye a que el páncreas no genere insulina o elimine toda su producción. Decirles entonces, como lo comentaron, que la alimentación forma, me atrevo a decir, al 50% del buen control de esta condición de vida. No la llamo enfermedad porque sería etiquetar, pero sí de una condición de vida. La familia forma el 100% del mejor tratamiento y del mejor cuidado. ¿Por qué? Porque se tiene que entonces que involucrar. La alimentación, la realidad es que es una alimentación sana, como todos la debemos llevar. El problema es que se nos cruzan los azúcares o los panes o el consumo de bebidas altamente azucaradas y entonces los refrescos, así es, o los jugos, en este caso empaquetados, y lo consideramos como una alimentación saludable. Entonces, cuando nos dan el diagnóstico, se nos viene a la mente el voy a dejar de comer todo esto, que en su momento yo lo consideré como saludable. El tema de la alimentación para una persona que vive con diabetes e incluso para una persona con obesidad es una alimentación balanceada, sana, que tiene todos los tipos de alimentos, frutas, verduras, cereales, alimentos de origen animal, lácteos, pero en una moderada cantidad, o sea, ya no sobrepasar de las cantidades que anteriormente sobrepasábamos. Algo muy chistoso quizás suene, hay niños que el fin de semana se comen 9 tortillas o se comen 10 tortillas. ¿Por qué? Porque el hábito del fin de semana es ir a comer fuera, a los taquitos, y el taco resulta ser que trae 2 tortillas por taco y entonces el niño se come 3 tacos, ahí ya van 6 tortillas y en la noche cena otra vez quesadillas y entonces ya van otras 2 tortillas más. Es que ¿sabe qué, Xochitl? La cosa es que, no sé, nuestra misma alimentación, nuestra misma cultura gira como en torno al carbohidrato, ¿no? Claro, o sea, claro. Digo, es la verdad, claro. El alimento básico acá en México pues son las tortillas. Así es. Traducción, carbohidratos, porque hay que empezar a conocer los grupos de alimentos. Entonces, porque uno dice carbohidratos, bueno, no, pero no voy a comer azúcar. No, pero estás comiendo tortilla y eso trae carbohidratos. Si estás comiendo pasta y eso trae carbohidratos. Las frutas, porque lo dicen, pero nomás comió fruta, sí, pero también trae azúcar. 5 plátanos, ¿no? Exactamente. Hablamos que la mayor proporción de alimentación en la dieta son los hidratos de carbono, carbohidratos o vulgarmente conocidos como azúcares, donde los encontramos en el bolillo, en el arroz, en los cereales de caja, en la paleta, incluso a veces hasta en los chicles que también traen una cantidad de azúcar. ¿Cuál es el problema? Que no los comemos en los porcentajes adecuados. Hablamos también del sedentarismo, como demasiado, pero la cantidad que consumo en calorías o en estos sustancias que llamamos calorías que nos dicen cuánto debo comer para estar bien, pues no las quemamos. Estamos todo el tiempo quizá viendo tele. En el caso de los niños los acostumbramos mucho a los juegos de video, a que tienen que ver tele a cierta hora del día y el niño se mete en eso. Se come demasiado, pero entonces no va a la natación, no hace ejercicio, por lo menos salir a jugar con los amigos. Por ende, estamos causando a que entonces estos niños o incluso la familia consuma y no gaste. Y eso se convierte en obesidad, se convierte en un mal control de mi nivel de azúcar o glucosa, como lo comentábamos anteriormente, y eso permite que no logremos cifras adecuadas y entonces vengan las complicaciones. Debemos de fijarnos en el tema de los niños, en el número de calorías que consumen, porque en muchas ocasiones dicen, no te fijes en las calorías, más bien es lo que comas. Debemos de fijarnos en eso y también en el caso del ejercicio que hacen en base a lo que consumen, a lo que están consumiendo. Actualmente sí.
Sí, ¿por qué? Porque hablábamos, las cifras están por los cielos en cuestión de obesidad. Los niños requieren una cantidad importante de calorías para su crecimiento, pero a veces las sobrepasamos. Entonces, aquí la invitación, debo de llevar a mi hijo a estar checando su peso, su talla o su crecimiento y sobre eso cuántas calorías tengo que consumir. Quizá me retomo al tema de los niños que nacen, empiezan con el tema de la alimentación complementaria. Desde ahí influye en la alimentación. Hay mamás que a esa papilla le pongo azúcar porque a mí me sabe insípida, entonces a mi hijo le tiene que saber azucarado. Y desde ese entonces el niño ya va a preferir sabores azucarados. Cuando normalmente el premio al que el niño que se portó bien, al que aguantó estar con el dentista o con el doctor, es una paleta, ¿no? Bueno, es que no le vamos a decir, ay, mijo, felicidades, sacaste un día, toma un pedazo de brócoli. Debería, bueno, pero lamentablemente la cultura no lo permite, ¿no? Claro. Entonces el niño asocia las cosas azucaradas como los premios. Entonces goza de consumir cosas azucaradas. El ¿por qué cuidar las calorías? Pues porque no tenemos el hábito como padres de inculcar una actividad física como parte de su desarrollo diario. Entonces a mí se me hace fácil irme al súper y entonces es más fácil, en vez de cocinarle algo, pues llevarle todos los consumos altamente energéticos como los panecitos y entonces eso se lo doy en la primaria, ¿no? Y más porque también el tema cultural, a veces hasta lo económico. El niño que trae tal pan está quizá dentro de la cultura del sí puedo y del niño que tiene. Claro. Entonces, toda esa parte es la que influye. Y yo creo que también influye el hecho de la publicidad, ¿no? También. Actualmente vemos muchísimos productos en los centros comerciales, en las tiendas de autoservicio, en donde te dicen es light, es orgánico, y no sabemos, no tenemos la cultura y además no sabemos leer las etiquetas, ¿no? Así es. Muchas mamás en la mañana dicen, le estoy dando un yogur, ahí dice que es light, ahí dice que es orgánico, entonces ya con eso mi hijo tiene y está súper bien nutrido y demás, o lo que comentábamos, el juguito, y sin embargo es pura azúcar. Entonces, también nosotros como mamás, ¿de qué manera podemos aprender a leer esas etiquetas o decir, bueno, esto sí es bueno, esto no es tan bueno para darle a nuestros hijos? Bueno, decirles que el tema de la lectura de etiquetas es controversial. En nuestro país se acepta que todos los productos deben de traer al frente cantidad calórica total de lo que se consume, porque antes solo venía por la porción y resulta ser que la porción era, no sé, una galleta y el niño se comía a las 8. El tema es controversial, ¿por qué? Porque no habla de la cantidad real de nutrientes que tiene o de no nutrientes que tiene este empaque. Importante a las mamás decirles a hacer conciencia y hacer la cultura de la visita al profesional de la nutrición. A veces al nutriólogo nos ubican como, velo porque ya está gordito, entonces llévalo a la dieta y a que le va a dejar de comer. No, el nutriólogo es educar. Entonces, ¿cómo me voy a educar? A saber qué voy a comprar en el súper, a que entendamos que no porque está de moda es algo natural. Hablamos del producto light como la moda, realmente recordarles, lo light no es igual a que sea bajo quizá en azúcar, también puede ser bajo en grasa. Y somos muy dados a elegir el producto light porque el niño pues ya está gordito o porque lo voy a cuidar. Sin embargo, pues no estamos dando algo saludable o natural. Entonces, el tema de las etiquetas es controversial, pero vale la pena educarnos a través del profesional de la nutrición. Y aquí me voy a detener un poquito porque sí necesitamos todos empezar a saber cómo leer una etiqueta. Así es. A veces vemos que dice que está hecho con X, que utilizaron X azúcar. Endulzante. Ajá. De ese que empieza con S, que es como la más común. Que el empaque es amarillo, pues, para que se sepa, ¿no? Pero bueno, pero resulta que, por ejemplo, para un niño con diabetes tipo 1, esa galleta que trae ese endulzante, a lo mejor trae otras cosas que no le van a beneficiar y es mejor, no, sabes que mejor cómete una galleta de las otras. Exactamente. O sea, que tenemos que saber las grasas saturadas, carbohidratos, en serio. Yo, por ejemplo, mi niña, una de mis niñas tiene diabetes tipo 1 y un día me dice, papá, quiero un refresco.
en lo que acabé de leer las etiquetas de los refrescos para saber cuál le iba a dar, me dice, no, ¿sabes qué? Gracias, ya no quiero nada, ya me tomé un agua. O sea, así es la cosa, pero deberíamos de tener digamos, como esa paciencia, y además es como pericia que uno va adquiriendo al paso del tiempo. La parte de la mercadotecnia es Sí. el boom del consumo, ¿no? El leer etiquetas, no solo la cantidad de calorías, sino los ingredientes, porque ahí está el punto clave. Claro. Quizá es light, pero bueno, es light porque, porque ven la etiqueta que viene reducido en grasa. Sin embargo, doy la vuelta y ven ingredientes dextrosa, maltodextrinas, que son azúcares que cuentan como calorías. Y que la mayoría de nosotros no sabemos, Así ¿no? es, Nada más decimos, exactamente. viene reducido en grasa, ya lo pueden consumir. Así es. ¿Los pequeños pueden utilizar y consumir este tipo de endulzantes? Pues la Academia de Nutrición y Dietética nos dice sí, por el tema de sobrepeso y obesidad. Pero, por ejemplo, la que comentaba con ese, hablamos de que aporta también azúcares que dan aporte calórico. Nos detenemos tantito Sí, ahí, claro porque que sí. vale la pena que este tema no lo dejemos inconcluso. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este programa especial de En Su Derecho y seguimos hablando con la licenciada Xochitl Flores Fong, licenciada en nutrición. Antes de irnos a la pausa, estamos platicando referente al tema de las opciones para endulzar la comida para los pequeños o para las personas que tienen diabetes y hacemos una pregunta específica de cuál es el endulzante menos dañino para los niños. Bueno, yo les recomendaba cero endulzantes, que el Ajá. niño se acostumbre a no consumir azúcar. Pero es muy difícil. Básico. Es difícil porque lo platicamos, ¿no? Desde el nacimiento. La papilla ya le puse azúcar porque a mí me sabe amarga o mala. Sin embargo, puede recomendar a los niños utilizar sustitutos y más en el caso de los niños que viven con diabetes. Mi recomendación actual es que utilicen aquellos edulcorantes que al leer la etiqueta veamos que no tienen ningún azúcar añadido. ¿Qué azúcares se pueden encontrar? Se llaman maltodextrinas, se llaman incluso alcohol, que también podría ser parte de, o incluso se llama dextrosa. Si no tuviera uno de estos tres, pueden consumirse. Mi recomendación, pues, es el que viene de la planta de la stevia, porque se ha encontrado que no tiene añadido estos azúcares. Claro, cada marca tendrá diferentes opciones, pero lo ideal es la lectura de los ingredientes extras que Hay contiene. otro que se llama aspartame, algo así. El aspartame en su momento se utilizó como edulcorante que no daba un aporte de azúcar y de calorías. Sin embargo, se demostró que en alguna cantidad de su consumo pudiera generar efectos cancerígenos en quien lo consume. No hay como tal una evidencia científica que nos diga en qué cantidades, sin embargo, pudiera determinar que lo desarrolle. Ya. Entonces decíamos, a ver, ¿y qué les doy de comer? Digo, ¿y ahora? Lo ideal, ¿verdad? La verdurita Sí. y la fruta en una gran cantidad. Yo creo que los niños pueden comer de todo siempre y cuando las cantidades sean las correctas y que estas cantidades las combinemos con ejercicio. Yo les comento, el niño puede comer pastel si así lo desea. Los niños con diabetes, claro que pueden comer, pero siempre y cuando tengan un buen control. Recomendaciones que yo les doy para una alimentación saludable o un lunch saludable, quizá es que nos olvidemos de todos los alimentos industrializados. Todo lo procesado Todo fuera. lo procesado, así es. Yo estoy más de acuerdo en que ¿Tampoco la mamá... embutidos? Igual embutidos tampoco puede ser una opción, pero igual... ¿Y le mandemos el sándwich de jamón? Exacto, a eso era lo que iba, a que el embutido no estoy del todo de acuerdo con él, pero tampoco en contra. ¿Por qué? Pues porque es una manera de cubrir a lo mejor un alimento de origen animal en su momento. Muy gourmet me vería si les digo un sándwich de pechuga de pollo o de pechuga de pavo, pero entonces si no está al alcance, yo preferiría un sándwich de jamón
o un sándwich de frijoles con quesito, a que se llevaran, así es, a que se llevaran un paquetito de pan con su chocolatito empaquetado. Entonces yo preferiría que el chocolate se lo hicieran en casa. Es viable y es bueno la leche baja en grasa. Ojo, baja en grasa, no deslactosada, porque luego también inventamos darle sin lactosa al niño y resulta ser que luego ya seas intolerante. También ahorita se está usando mucho las opciones de otro tipo de leches, que leche de almendra, leche de coco. ¿Es válido también? ¿Son buenas o no? Son buenas, son sustitutos, pero no le llamamos leche, nosotros le llamamos lechada, porque pues proviene de una alimentación vegetal. Yo les recomiendo su consumo, sin embargo, no es una excelente fuente de proteína de origen animal. Por ende, se tendría que apoyar de otros tipos de alimentos para su consumo. Recuerden que la leche forma una parte esencial del crecimiento en el niño por la cantidad de calcio que otorga. Entonces, las lechadas, en particular de coco y de almendra, son opciones, pero no nos aportarían la cantidad de calcio que requerimos. Yo siempre les digo a las mamás, por el tema de modas, mejor vayan con un nutriólogo y que les haga un plan de alimentación adecuado. Claro que nosotros siempre nos fijamos en el tema de la familia, o sea, si la mamá decide ser vegetariana, porque ese también es otro tema importante, y decide que el niño debe de ser vegetariano, pues no lo satanizamos, pero sí encontraríamos una alimentación adecuada para evitar que no crezca y se desarrolle como debería. Algo que también no podemos olvidar es el tema de la economía. ¿De qué manera podemos cuidar a los pequeños que tienen diabetes? Si ya estamos gastando muchísimo el medicamento, ¿qué otras opciones tienen los papás para alimentarlos de una manera adecuada sin gastar tanto? Lo más naturalmente posible. A acostumbrar al niño al consumo de frutas, de verduras, de alimentos de origen animal, principalmente pescado, pollo, porque créanme que comprar en un mercado y en un tianguis es mucho más barato que ir a un supermercado y que incluso comprar alimentos industrializados. Acostumbrar al niño a que sea lo más limpio posible su alimentación y lo más sana, pero hablando de consumirlo de pequeños locatarios en donde te dan las cosas frescas. Esa sería mi recomendación. Bueno, yo como mamá, estamos hablando de niños. Es difícil introducir en muchas ocasiones las frutas, las verduras. Mi hija en lo particular me dice, no, mamá, no quiero comer fruta, no quiero verdura. Entonces tenemos que inventar cosas, inventar recetas. Por ejemplo, los hotcakes o pancakes, ¿no? Si el niño no come zanahoria, en muchas ocasiones hasta rallarle la zanahoria ahí, o en la sopita, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras dar algunos tips para que los papás no fuera tan titánica esta tarea, ¿no? Claro que sí. Lo primero, importantísimo, que los papás coman lo que le vamos a ofrecer a los niños, porque queremos decirle al niño, come pescado, pero como yo no como, pues el niño dice, mamá, no te estoy viendo comer pescado. Que la alimentación no sea una obligación, o sea, la alimentación debe disfrutarse, y debe disfrutarse con la familia y fuera de la televisión, porque entonces el niño no le da el lugar y el valor a esto. Segundo, en el tema de frutas y verduras, introducción, pues puede ser por medio quizá las frutas de licuados, una manzana, un plátano licuado, que quizá al niño le dé un mejor sabor que comerse la manzana completa. En el tema de las verduras, añadirlas quizá al hot cakes literal, añadirla al pan que le voy a ofrecer. ¿Qué? Sí, así como lo oyen. A ver, ¿a un hot cake? Sí, ralladita la zanahoria y con manzana es buenísimo. Así es. Perdón, yo estaba pensando como en calabazas y estas cosas. No. Dije yo... No, también hay de calabacita. Incluso hay sazonadores de verduras que también lo pueden añadir quizá a la sopita de pasta que ustedes van a darle a sus hijos. Hay también opciones de fruta o verdura deshidratada, que también por ahí platanitos deshidratados, otra opción. Ofrecérselas con sal y limón, que a veces a los niños les gusta mucho ese sabor, y el sabor les permite incluso hasta que un día coman brócoli con estas opciones. Ofrecerlas igual en los niños, por ejemplo, los preescolares o escolares que tienen más disminución del consumo de estos alimentos, hacer un platillo vistoso. Sé que a lo mejor no tenemos tiempo como papás, pero si en algún momento esa sopita de verduras le ponemos quizá una carita feliz
dosis del panecito que va a acompañarla. Al niño le puede ser a la vista felicidad, le puede dar y lo puede consumir. Tenemos que empezar a ver ese tipo de detalles tan importantes. Sí, porque la comida se disfruta y a veces la comida se la estamos dando en el coche para irnos a llevarlo a la guardería o a la natación, y no se lo damos en un lugar donde él lo pueda disfrutar. Entonces, eso es básico, que la familia esté y forme parte de la alimentación del niño. Ya, pues todas estas cosas que de pronto, digo, a veces no le prestábamos la atención. Oiga, ya nos tenemos que despedir, pero a ver, díganos así, rapidísimo, 30 segundos, un postre para los niños. Sí, porque luego es que de pronto no saben ni qué darles. Muy bien, postres padres para niños puede ser de pera o manzana cocida con canela y un poquito de piloncillo en vez de azúcar. Excelente y rico al paladar de los niños. Excelente. Bueno, pues vamos a ir a una pausa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Xochitl Flores Fong, quien es nutrióloga y quien nos ha abierto un poco más el panorama a la alimentación saludable para nuestros niños. Vamos a una pausa, regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y bueno, el día de hoy vimos que la obesidad infantil es un tema de salud pública preocupante, Rafael, que se puede prevenir como con mejores hábitos alimenticios, con un buen ejemplo en casa, con ejercicio, que en muchas ocasiones olvidamos todo esto que se nos hace tan sencillo como papás, Rafael, no decir no, de darles un chocolate, de darles una paleta y se nos hace fácil. Un día, otro día también, otro día también. Entonces, y ya forma parte de un hábito. Exactamente, entonces hay que cambiar eso, hay que prevenir porque además de que es caro, pone en riesgo la vida de nuestros pequeños. Así es, y recuerde lo importante que es realmente prestarles la atención debida y estar monitoreando cambios de conducta. Escuchaba usted algunos de los síntomas que nos pueden dar a entender que nuestros hijos padecen una enfermedad como la diabetes, por ejemplo, es la sudoración constante, la sed, cuando empiezan a tomar demasiada agua, el bajo peso, cuando empiezan a bajar de peso. Cambios de humor. Cambios de humor, la falta de apetito y sobre todo el hecho de que van constantemente al baño, incluso si sus hijos empiezan a hacerse pipí, por ejemplo, en la noche, no les pegue. Mejor piense que esto puede ser un factor de riesgo si anteriormente no sucedía. Y creo que no vendría mal que en cada hogar, de ser posible, tuviéramos un glucómetro, pues para estar al pendiente. Así es, o llevarlos periódicamente a sus chequeos, a sus revisiones de rutina. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña, Rafael Hernández. Que pases excelente tarde. Gracias también tú, Cecilia. Gracias a usted por el favor de su atención. Y como siempre es tiempo de que alce la voz, exija, denuncie. Está en su derecho. Hasta la próxima. Estamos de regreso en la programación especial de En su Derecho. El día de hoy hablando de la obesidad infantil, inevitablemente estamos hablando precisamente de la diabetes. Cuando nuestros hijos presentan sobrepeso, una de las graves consecuencias que se pueden vivir es esta, precisamente la aparición de la diabetes. Estamos platicando con el doctor Miguel Escalante Pulido, quien es jefe del Departamento de Endocrinología del Centro Médico de Occidente. Doctor, hace un momento nos empezaba usted a decir qué pasa con esto de la diabetes, cuáles son estos grupos, esta clasificación, y hacemos énfasis especialmente en la diabetes tipo 1. Porque precisamente hablamos de los niños el día de hoy muy en específico.
Cuando nosotros sabemos de que nuestros hijos pueden llegar a tener diabetes, es una cuestión en la que tenemos que estar los papás primero y luego ir enseñando a los hijos, y requiere de un tratamiento muy específico que tiene que ver, por ejemplo, con el monitoreo. Así es. Por fortuna, hoy en día podemos acceder, y digo entre comillas, porque bueno, esto tiene un costo que a veces puede ser gravoso, los glucómetros, para tenerlo nosotros en casa, y hay que estar pinchándoles el dedito para estar, bueno, pues teniendo las medidas. ¿Esto qué tan caro puede llegar a ser? Bueno, es variable porque generalmente uno lo que realiza son metas de control en cada uno de estos grupos de riesgo, y entre más insulina requiera un adolescente, un niño con diabetes tipo 1, pues más son las tomas de glucosa capilar que hay que medir. Se considera que alguien que lleva un monitoreo continuo se conoce mucho mejor desde el punto de vista metabólico que alguien que se evalúa su glucosa una vez al día o cada semana o cada mes. De tal manera que es fundamental, y los grupos que están mejor controlados en el mundo se ha visto que sí se benefician con un monitoreo continuo, pero pues generalmente son por lo menos de 4 a 6 veces al día, pre y después de comer, que se llama postprandial, y a veces ese es desayuno, comida, cena, y además antes de irse a dormir. Entonces, háganle cuentas, hay tiras reactivas de 50 pequeños cartuchos que más o menos cuestan 500, 600 pesos. Entonces, ¿cuánto te dura a la semana un paquetito de 50? O sea, esto implica un costo. Se considera que por más o menos entre el 15 y el 20% de un ingreso de una casa, digamos, habitual, se gasta en cuidados de atención en diabetes, 20%, y puede llegar hasta el 40% si tiene una complicación, porque no recuerden que si no están bien controlados pueden irse a patologías muy graves, como insuficiencia renal, por ejemplo. Y la insuficiencia renal lo que cuesta la hemodiálisis, lo que cuestan los medicamentos, es decir, conforme pasa el tiempo y menor grado de control, estoy exponiendo un costo cada vez mayor. No se diga en etapa adulta un infarto, cuánto cuesta un cateterismo, más el stent, más los medicamentos. Es decir, por eso es tan preocupante la diabetes, porque esto lleva consigo un costo en salud muy fuerte. Claro. Además de lo social y familiar, que también tiene un costo muy fuerte. Pero en términos de costos en salud, diabetes está llevando uno de los presupuestos más caros en los sistemas de salud en el mundo. Y yo lo que quiero comentar acá es que habrá quienes tengan la posibilidad. Y otros no. Y habrá quienes no. Habrá, porque hoy en día, desafortunadamente, nos vemos en una situación en la que en la mayoría de los trabajos ya no se ofrece la seguridad social. Claro. Que esto es una cosa que, gracias a todos nuestros diputados que han aprobado este tipo de cosas. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Pero quienes no cuentan con seguridad social, porque podríamos pensar que, bueno, una persona con seguridad social pues podría acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, claro, para al menos primero recibir la consulta, la orientación, la educación, acceder a este tipo de cosas, pero luego entonces decíamos las tiras reactivas, por ejemplo, nada más las puras tiras reactivas, ese botecito de 50 tiras reactivas, 500 pesos, échele cuentas, más las lancetas se llaman, con la agujita especial con la que le vamos a pinchar el dedito al niño, por ejemplo. Y luego viene la otra parte, Cecilia, doctor, que es la aplicación de la insulina. ¿Cuánto nos cuesta la insulina? ¿Qué tipo de insulina le vamos a poner? ¿Se la vamos a aplicar con una aguja, una jeringa, por ejemplo? ¿O se la vamos a aplicar, porque hoy en día también venden la insulina en como una especie de plumas, se llaman, y ahí le vamos midiendo nosotros? Es hasta más sencillo, ¿no? Ya nada más le vas dando vueltita y sabes cuántas unidades tienes que aplicarle, pero todo esto es carísimo, doctor. ¿Pero qué pasa con aquellas personas que no tienen los recursos para pagar todo esto, doctor? Es más caro al final del día una complicación que cualquier gasto que se hace para prevenir que un niño vaya a desarrollar una complicación. Definitivamente. Podré gastarme miles de pesos en insulina, monitoreo, pero le estamos apostando a ahorrarnos tal vez miles de pesos en los próximos 10 años.
una sola cifra de hemoglobina glucosilada bien controlada te da la memoria metabólica en tus vasos sanguíneos hasta de 4 años próximos. Es decir, te estás generando un beneficio en 4 años. Si tú tienes a tu hijo bien controlado los siguientes 4 años, multiplícalo por 4. 4 por 4, 16 hasta 20 años de prevención en enfermedad crónica. O sea, vale la pena estar bien controlado. Los que no tienen serios, México es un país obviamente con muchos estratos socioeconómicos, pero en realidad creo que inclusive algunas secretarías de salud, algunos lugares donde no hay servicios del Instituto Mexicano de Seguro Social han hecho muchos esfuerzos para dar, por ejemplo, insulina. Yo he ido a países donde no hay insulina. De verdad, así no hay insulina. Es grave. Es un llamado a la acción que han hecho la OMS, por ejemplo, para que los países desarrollados manden insulina, donen insulina, pero nos ha tocado ir a países donde no hay. Hay comunidades en África que no hay insulina. En Sudamérica yo he ido a dar pláticas y de repente me dicen, doctor, pues muy bien su plática, pero aquí no hay insulina. Y de verdad, entonces uno dice, caray, pues la verdad es que en México no nos ha ido tan mal, pero también necesitamos educación. La educación es básica. Un país donde sus pacientes, sus familiares están bien educados desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista médico, la verdad es que les va mucho mejor. Países como Alemania, que son los países que mejor control metabólico tienen, Holanda, Italia, en realidad son países que le apuestan a la educación. 90% de los familiares han recibido un curso certificado de educación. Y es cuando se ve que realmente saben manejar una urgencia, como es la hipoglucemia o baja de azúcar, o si le sube la glucosa, qué hacer en ese caso. Aquí en México mucha gente no sabe qué hacer porque no recibe cursos de educación. Mire, doctor, que este tema parece como fuente inagotable. Por eso le vamos a pedir que permanezca un bloque más con nosotros, porque hay muchas cosas que no queremos que se escapen. Queremos cerrar muy bien la pinza, al menos para que tenga usted un panorama un poco más amplio en torno a esta grave enfermedad, la diabetes, y máxime si se trata de nuestros niños. Así es de que vamos a una pausa y volvemos con más información. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y como ya lo comentábamos al inicio del programa, entre los principales riesgos que trae consigo la prevalencia de obesidad infantil es el desarrollo de enfermedades como la diabetes, un padecimiento que afecta al 30% de los menores con sobrepeso según estudios de la UNAM. Para hablarnos referente a esto le doy la bienvenida nuevamente al doctor Miguel Escalante Pulido, jefe del Departamento de Endocrinología del Centro Médico de Occidente. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues estábamos hablando al principio del programa referente de la obesidad infantil. Uno de los graves problemas que trae consigo o consecuencias es la diabetes. ¿A cuántos niños afecta la diabetes y qué es la diabetes en los niños, doctor? Bueno, miren, diabetes es la enfermedad metabólica más frecuente. Habrá muchas, pero la más frecuente es diabetes. La diabetes se divide en 3 grandes grupos, aunque hay otras subclasificaciones, pero para hacerlo más fácil, la diabetes tipo 1, que ocurre generalmente en niños, es decir, menores de 15 años generalmente. El pico de frecuencia es alrededor de los 5, 8 años. Y en este tipo de diabetes se caracteriza porque eso es en forma aguda, se presenta en forma aguda, es decir, en una semana se desarrolla la enfermedad y es una destrucción autoinmune. Es decir, nuestro sistema inmunológico ataca las células del páncreas, especialmente las que producen insulina, y obviamente van a requerir insulina para poder controlar esta entidad. No pueden vivir sin insulina. Hay una diabetes tipo 2, que es la más frecuente de nuestro país. Digamos que el 80% es en pacientes que se relacionan a obesidad y suelen aparecer por arriba de los 18 años. El mayor incremento, y bien lo señalaba en la nota, ha sido en etapas menores de la vida, en adolescentes, donde se ha incrementado en los últimos 8 años, 6 años, casi un 30%. Es la tasa de incremento en prevalencia más alta. ¿Por qué? Porque precisamente estamos acarreando problemas de obesidad desde etapas muy tempranas de la vida. Y hay otro grupo, este tipo de pacientes, el paciente con diabetes tipo 2, se controla con tabletas generalmente.
es decir, son tratamientos orales, aunque ya hay algunas inyecciones que pueden utilizarse como antidiabéticos. O bien insulina si el periodo de tiempo de evolución pues ha sido mayor de 10 o 15 años o su célula del páncreas se agotó. Y hay otra diabetes que es gestacional, la que ocurre durante el embarazo. Y esa diabetes gestacional, en realidad, un 80% de las mujeres que desarrollan esta entidad, al terminar el embarazo, se controla la glucosa, ¿sí? Pero en niños, creo que el incremento más importante, insisto, ha sido en estos 6, 8 años, por los malos hábitos, ya se señalaba, de alimentación, por la poca actividad física. Hay una correlación directa entre las horas que pasan viendo televisión estos niños o el sedentarismo que se tiene y el riesgo de tener sobrepeso, obesidad, y algunos factores étnicos, porque indudablemente México tiene desafortunadamente esos genes indoamericanos que nos ocasionan también una predisposición a aumentar rápidamente de peso y a tener diabetes. Oiga, a ver, esto es todo un mundo y vamos a tratar de ir como... desmenuzando. Sí, por favor, porque, a ver, yo lo comentaba que precisamente cuando nos dan una noticia como esta, Sí, claro. Para empezar no nos la creemos, porque nos negamos a creer que los hijos tengan diabetes, porque uno dice, no, es que, ¿cómo? Y a mi hijo menos, yo lo alimento sano, le compro y... Va uno al congelador y ve que uno tiene un montón de cosas, pero luego vemos que hay cosas como nuggets, como cosas de estas que luego de pronto ya entendimos que no son las cosas más sanas. Claro. Yo le decía hace un momento, esto nos trastoca definitivamente, claro. porque el que te digan que tu hijo, en el caso de que sea un niño, se va a ver la necesidad de durante toda la vida estarse inyectando insulina, porque así es como se lo manejan a uno, no sé, y usted nos va a decir, Sí, claro. y que ya son dependientes de la insulina, pero inyectada, pues, es una cosa que nos obliga, decía yo, a modificar hábitos de forma permanente. Claro. Miren, este tipo de diabetes en los niños que se inyectan insulina, en su gran mayoría, insisto, es una diabetes que depende de insulina porque se destruye la célula beta del páncreas. ¿Y eso ya no tiene vuelta atrás? Hay un periodo que se llama luna de miel, que ocurre durante el primer año de diagnóstico, donde la reserva de insulina se regenera por sí solita y dejan de utilizarla durante un periodo de tiempo que va entre 3 y 6 meses. Pero nuevamente vuelven otras a presentar la necesidad de utilizar insulina. Y es toda la vida. Toda la vida. Afortunadamente, hace 50 años, hace, digamos, 30, el pronóstico era un poquito más desolador porque no había los implementos tecnológicos que ahorita tenemos. Por ejemplo, tenemos insulina mucho más fisiológicas que mimetizan lo que normalmente uno pues produce diario a diario, porque cada vez que uno consume alimentos sube la insulina de nuestro cuerpo y eso hace que se reduzca la glucosa, y tenemos una producción de insulina que es durante las 24 horas, se llama insulina basal. Entonces ya tenemos insulinas fisiológicas. El problema es que hay que aplicarlas pues 3 o 4 veces al día y eso implica pues para los niños un impacto y para los padres. Pero afortunadamente hay adelantos tecnológicos como microinfusoras de insulina, que es como un páncreas pues obviamente artificial, donde se genera una cantidad de insulina minuto a minuto que mimetiza la función del páncreas, y cada vez que consumen alimentos hay bolos de insulina cada vez que van a consumir alimento. Entonces, pues las tendencias es a que estos niños que ahorita tienen el diagnóstico de diabetes vivan igual. Me refiero a la cantidad de años que una persona que no tiene diabetes. Va a depender del grado de control. Niños o adultos tienen que tener una meta de control que se llama glucosa y se llama hemoglobina glucosilar, que es el promedio de glucosa en los últimos 3 meses. Si estos niños tienen glucosas y hemoglobina glucosilada normal, pueden vivir sin riesgos y sin complicaciones tal como una persona que no tiene diabetes. ¿Cuál es el problema en nuestro país? 70-80% no cumplen metas de control. ¿Por qué? Por muchas causas. Es difícil llevar un plan de alimentación, es difícil implementar una actividad física que se requiere en forma cotidiana para cambiar esos hábitos que tenemos, y sobre todo son enfermedades muy costosas porque obviamente cuesta el monitoreo de glucosa, cuestan las insulinas, cuestan las consultas, cuestan los laboratorios, y desafortunadamente diabetes se relaciona a enfermedades concomitantes. La mayoría tiene hipertensión,
Lo menciono porque la verdad los adultos que tienen diabetes tienen hipertensión, tienen colesterol alto, triglicéridos altos o tienen algunos otros problemas añadidos. Doctor, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a seguir platicando referente a este importante tema, la diabetes, la obesidad en nuestros pequeños, algo que podemos prevenir y eso hablaremos después del corte. Regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la programación especial de En Su Derecho. Estamos hablando de la obesidad infantil, las consecuencias de esto y hace un momento escuchábamos información que en verdad vale la pena que empecemos a escuchar con atención, tome sus anotaciones y por favor empecemos a ponerlo en práctica en nuestro hogar. Hace un momento nos hablaban del alto índice de niños con obesidad. Incluso empezamos a aterrizar que para muchas asociaciones médicas la obesidad ya es considerada como una enfermedad. Pero, ¿qué pasa desde el punto de vista de la nutrición? ¿Qué comen nuestros hijos? Mire, vamos a platicar con la nutrióloga Xochitl Flores Fong, a quien le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, ya escuchamos el punto de vista médico. Así es. Pues ahora díganos usted, Muy bien. si es esto una enfermedad, ¿cómo le dan ustedes la bienvenida a este problema ya en el consultorio también? Muy bien, pues bueno, retomando primero las cifras que nos comentaba el doctor Escalante, hablamos de que existe una encuesta de medio camino de la Nacional de Alimentación y Nutrición que nos habla en efecto que los niños son los principales o las principales cifras alarmantes de esta enfermedad o condición de vida, ahora ya considerada como una patología. Anteriormente pues era una parte o un foco nada más rojo a poner en la alimentación de los niños. Ahora trae consigo ciertas complicaciones. Hablábamos también de que la etapa más vulnerable para ello es la etapa preescolar y la etapa de la adolescencia, porque nos sigue hablando de México como los niños preescolares no desarrollan o desencadenan al 100% esta situación o condición de vida. Sin embargo, algo importante o que vemos nosotros como nutriólogos tiene que ver la cultura y la educación en salud y nutrición que tenemos los padres. Los padres quizá estamos más preocupados por ver al bebé gordito para decir que está sano, que estar preocupados en que realmente mi hijo tiene una alimentación adecuada de acuerdo a su edad y que esta alimentación está permitiendo un crecimiento y un desarrollo adecuado. Tenemos niños, lo comentábamos también, niños que desde que se están formando tienen un peso de 4 kilogramos al nacer. Estamos hablando de una falta de educación en salud y en alimentación de la madre en la etapa de embarazo, en donde pues se acostumbra a comer alimentos densamente calóricos. Hablamos de ellos los muy azucarados, los antojos, los antojitos, así es. Nos disculpamos y decimos, es que estoy de antojo, ¿no? Pero efectivamente son muchos los alimentos con azúcar, pan, pasteles, chocolate, lo que comemos las embarazadas, ¿no? Digo, no todas. Y en algunos estudios existe evidencia en donde si desde la etapa del embarazo, la concepción, la madre tiene mayor favoritismo por alimentos densamente calóricos, muy azucarados, entonces en algún momento el hijo desarrollará este hábito. Hablamos también, obviamente, desde el nacimiento, el que no, o sigue siendo un tabú el tema de la lactancia materna. También evidencias ya científicas nos hablan que un niño que por lo menos ha sido alimentado los 6 meses que la Organización Mundial de la Salud nos pone como consejo con lactancia materna exclusiva, evitaremos el desarrollo de sobrepeso y obesidad en su crecimiento. ¿Qué tal con esto? Y lo desconocemos, ¿no? Y entonces a veces preferimos la fórmula y que esta en su momento genera un desarrollo mucho más veloz en crecimiento del niño. Y entonces son niños de 4 meses que ya pesan 9 kilos en vez
en vez Son unos tambachitos. así es, Sí. Comparándolo con las curvas de crecimiento y desarrollo, hablamos de un niño en una percentil 50 que estaríamos diciendo que es el promedio aproximadamente de 6 a 7 kilos, pues bueno, el niño ya sobrepasa o tiene 2 kilos o 3 kilos más. ¿Cuándo podemos considerar efectivamente, hablando de eso, que nuestros hijos, que los niños ya tienen sobrepeso u obesidad? Porque bueno, la mayoría de los chiquitos tienen sus cachetes hermosos, Sí, claro. están así como pachoncitos que les decimos, ¿no? Sí, que Pero hasta se los cuando, quiere uno comer. así es, cuando decimos, bueno, ya el pequeño está presentando algo de sobrepeso. Bueno, muy importante, el diagnóstico se tiene que hacer midiendo y pesando al bebé o al infante. Esto quien nos apoya, pues el especialista en este caso podría ser un pediatra o un nutriólogo especialista en el área de materno-infantil. El peso y la talla lo vamos a comparar con curvas de crecimiento, en donde hablamos que cuando el niño sobrepasa la percentil 85, estaríamos hablando que ya tiene una tendencia a sobrepeso u obesidad. Claro está que estas curvas se tienen que comparar con la altura de los padres, incluso también con el peso de los papás, para ver si es un niño que tendrá tendencia. Pregunta, a lo mejor muchas de las personas que nos están viendo en este momento quizá ya se empiezan a preocupar, pero luego dicen, ¿qué dijo la doctora? La percentil. ¿Percentil? Es el percentil. ¿Qué? A ver, explíqueles un poquito más, por favor, en Muy términos bien. más lisos y llanos, ¿no? Bien, las percentilas Sí. son curvas o son indicadores o son Como las tablas que tablas presenta el exactamente pediatra, ¿no? que presentamos para poder comparar que nuestros hijos se encuentren dentro del promedio en cuanto a su peso y a su talla o estatura. Si el niño sobrepasa a ese peso y a esa talla, estaríamos hablando que es un niño que ya tiene una tendencia a incrementar su peso y que en un futuro puede desarrollar sobrepeso u obesidad. Ustedes entonces, como profesionales de la salud, recomiendan, porque luego también tenemos muy malos hábitos. Así es. Tenemos a veces nula disposición a estar llevando a los niños a consulta, cuando debería de ser todo lo contrario. Pero bueno, ¿cuál es la recomendación que ustedes nos dan para poder, digamos, empezar y desde cuándo lo tenemos que ver? Ya decíamos que desde que vienen en el vientre hay que estarse preocupando por esto, Sí. pero bueno, ya nace el niño. Así es. Y entonces, ¿cada cuándo hay que llevarlo a consulta? ¿Qué hay que estar observando? Porque a futuro vienen las consecuencias. Bueno, lo recomendable es una vez al mes, porque el médico especialista, en este caso un pediatra o un nutriólogo, estaría mes con mes realizando un peso y la medición de su estatura para compararlo con las tablas que comentábamos. Posterior a esto, si el niño, o si observamos que hay un crecimiento acelerado, en particular en la cuestión del peso, pues inmediatamente habría que acudir con el profesional de la salud para que pudiera identificar si es entonces el tipo de alimentación que estamos dando a nuestro bebé o a nuestro niño o niña el que está condicionando al incremento de peso del mismo. Mire, vamos a regresar un poquito más adelante con usted. Tenemos que ir a una pausa porque hoy en día, y lo voy a repetir y no me voy a cansar de decirlo, bueno, es que donde quiera tenemos la oferta de alimento chatarra. Claro. Y ya hasta los mismos papás dicen, ay, ¿cómo le voy a mandar unas zanahorias, por ejemplo, al niño? Pobrecito, mejor le compramos un pastelito de esta marca, un pastelito de aquella marca. Piénselo bien. Si usted de verdad quiere a sus hijos, entonces empecemos todos a cambiar la mentalidad con el ejemplo. Vamos a ir a la pausa, vamos a una pausa. Claro que sí. Regresamos con más información.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que esta semana estamos llevando hasta usted una serie de programas especiales, precisamente con los temas que más urgen en nuestra atención. El día de hoy revisaremos a grandes rasgos el panorama de la obesidad infantil en México, y para profundizar más en la gravedad de esta problemática, le doy la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Miguel Escalante Pulido, jefe del Departamento de Endocrinología del Centro Médico de Occidente. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Doctor, bueno, pues México enfrenta graves problemas referente a la nutrición. Por un lado, tenemos muchas zonas de nuestro país con grave desnutrición, pero por otro lado estamos viendo que cada día hay más niños con obesidad infantil. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país, doctor? Bien, en realidad la obesidad, como su nombre pudiera decirlo, es un exceso de tejido adiposo. Y así como hay áreas rurales que vemos cierto grado de desnutrición, también hemos visto que en las áreas rurales ha incrementado un poco la cantidad de personas que tienen obesidad. De hecho, la tasa de crecimiento que ha habido en zonas rurales es mayor que en las propias ciudades de obesidad y de diabetes. De tal manera que eso nos habla de que, bueno, no solamente en las personas de la ciudad, sino también en zonas rurales se ha incrementado este problema. Es complejo hablar de una causa única. Si bien es cierto, tenemos factores genéticos, porque tenemos cierta predisposición, menos del 1% se ha demostrado que es realmente una enfermedad genética, de tal manera que es multifactorial. El factor ambiental es fundamental, porque si uno, aunque tiene genes para diabetes, para hipertensión, para tener colesterol alto, el medio ambiente es el que detona esos genes. Si tengo, obviamente, una mala nutrición, si tengo sedentarismo, si tengo realmente un hábito muy malo en cuanto a los horarios de comida, fumo, etcétera, pues obviamente estoy abonando factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónico-degenerativas. Y es lo que ha pasado en nuestro país. Hemos incrementado, desde mi punto de vista, una ingesta cada vez mayor de alimentos que son poco nutritivos, ya se hablará más adelante de ello, pero que ha ocasionado un exceso, obviamente, de calorías, las calorías que en exceso llevan a la acumulación de grasa, y por otro lado hacemos cada vez menos ejercicio. Hay encuestas que han demostrado que entre el 70-80% de las personas en México son sedentarias, es decir, no caminamos más de 10,000 pasos diarios, y eso conlleva, pues, obviamente, a tener, pues, una ganancia energética, calórica tan importante, que nos conlleva esas tasas tan importantes de obesidad. Y desafortunadamente esto también está aplicando en nuestros pequeños, ¿no? Claro, de hecho los grupos de riesgo que de alguna manera se ha señalado pudieran contribuir a la mayoría de muertes en los próximos 10 o 20 años son nuestros niños y adolescentes. Pero también sabemos que son grupos que, si no actuamos ahorita de manera mucho más eficaz, pues obviamente van a tener invariablemente altos costos en salud. Y por otro lado, sabemos que inclusive la obesidad pudiera generarse desde el mismo útero de una mamá, porque cuando son niños que están sobrealimentados o inclusive en desnutrición, son los dos grupos de alto riesgo para contribuir con la obesidad en la infancia, en la adolescencia y también en la etapa del adulto. Entonces, los niños macrosómicos, aquellos que son grandes para la edad gestacional, es un grupo de mucho riesgo. Se ha establecido que más del 45% de esos niños son adolescentes obesos. Y de los adolescentes obesos, un 50-60% es un adulto obeso. O sea, desde etapas muy tempranas de la vida uno puede ir viendo quién va a desarrollar obesidad. Oiga, doctor, hay una cosa que desgraciadamente, yo lo mencionaba hace rato y lo hemos estado platicando, a veces la falta de información nos hace creer cosas que definitivamente no son. Hace rato decíamos que los niños, la creencia, pues, ¿no? Que los niños que están llenitos son como muy sanos, ¿no? Y luego de pronto decía yo, cuando se nos da una noticia que el hijo tiene una enfermedad, vaya que le cambia la vida de forma definitiva. Yo le quiero preguntar, para que la gente sepa y recapitular un poco, la obesidad, entonces la entendemos como una enfermedad, uno, y dos, ¿qué tanto, o cuál es el abanico de enfermedades que de esto se puede desprender? Relacionadas. Bueno, en relación a si es una enfermedad la obesidad, por algunas
organizaciones médicas y de salud se ha establecido que ya obesidad es una enfermedad. Ya es una entidad en la cual, si no la corregimos, tenemos consecuencias muy serias. Hay consecuencias metabólicas, que podemos hablar de diabetes, que es una de las principales, digamos, consecuencias directas de la misma obesidad, debido a que el 80% de la diabetes tipo 2 se relaciona a obesidad. Hay otra consecuencia que es la hipertensión arterial, la elevación de triglicéridos y colesterol, y del colesterol más agresivo, que son las LDL o lipoproteínas de muy baja densidad, con disminución de las lipoproteínas buenas. Y también se tienen algunos tumores hormonodependientes mucho más fuerte predisposición. Llamemos cáncer de mama, cáncer de próstata, pulmón, etcétera. Entonces, hay una serie de consecuencias ligadas a la obesidad que definitivamente nos ponen en alto riesgo. Pero hay consecuencias también psicológicas o emocionales fuertes. Un niño, un adolescente con obesidad suele tener discriminación, una autoestima baja y depresión. Entonces, yo creo que eso no hay que minimizarlo, también es algo que debemos considerar, porque eso va a afectar la calidad de vida y el rendimiento inclusive escolar. ¿Sí? Y además aquí es algo en lo que tenemos que estar preparados para poder manejar este tipo de cosas con los niños y que definitivamente urge un cambio en los hábitos dentro del mismo hogar. Claro, tú lo comentabas, había la costumbre hace años de que entre más gordito, a etapas iniciales más sano. El punto predictivo más importante de obesidad en el adolescente es el peso entre los 3 y los 6 años. 90% de los adolescentes obesos tenían aumento de peso entre el 3 y los 6 años. Es muy importante esa época. No significa que en la adolescencia no, porque el 70% de adolescente obeso va a ser un adulto obeso. A ver, tenemos que irnos a la pausa, pero antes de esto yo le quiero preguntar, solo para que tratemos y traten en casa de entender esto, vamos a ver si lo podemos hacer un poco más visible a través de los números, ¿no? Bueno. ¿Cuántos niños de cada 10 o de cada 20, digo, por hacer una comparación, sufren de este problema, de la obesidad? Porque más adelante vamos a hablar de diabetes y de otras cosas, pero a ver, de obesidad. Sí, le pregunto. Sí, ahí se forman 3 grupos, generalmente aquellos que son menores de 5 años o los que están después en etapa escolar y en los adolescentes. Se puede decir que en etapas de menos de 5 años la prevalencia es poca en nuestro país, alrededor del 5%. Poca porque, bueno, en realidad si lo comparamos ya en la etapa escolar se eleva a 30-32%. Y en la etapa del adolescente 35% y en algunos lugares hasta el 40%. O sea, si lo vemos en forma numérica, tener 3 o 4 de cada adolescente con obesidad es muchísimo. ¿Por qué? Porque estos adolescentes, insisto, 70-80% son los obesos en etapa adulta. Y aunque no desarrollen diabetes todos, sí va muy ligada a enfermedades crónico-degenerativas. El tener hipertensión, o tener colesterol alto, o tener problemas de coagulación articular, caramba, o más tumores cancerígenos, pues caramba, es un problema serio de salud. Por eso la obesidad en realidad es considerada como un problema de salud para ya muchas organizaciones médicas. Doctor, nos tenemos que ir a una pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, sobre todo para todos los que somos papás. Vamos a un corte, estamos hablando de la obesidad infantil. Regresamos.